Bien, estimados estudiantes, reciban todos ustedes un saludo de muy buenas noches. Sean bienvenidos a este espacio académico de la segunda web conferencia de nuestro curso Multiculturalidad e Interculturalidad, curso correspondiente al periodo 16.1 del 2025. Hoy, 28 de febrero del 2025, damos inicio, siendo las 7 de la noche y 4 minutos, damos inicio a este encuentro. De antemano, pedirles excusas porque estoy un poquito esta semana en cuestiones de salud, han sido un poquito delicadas, he estado con una gripa bastante fuerte, inclusive estoy con la garganta un poco afectado, por eso fue el motivo de la reprogramación de este segundo encuentro que estaba programado para el día miércoles, pero pues decidimos realizarlo para el día de hoy. Bien, en este encuentro tenemos los siguientes puntos en esta agenda. Primero, un saludo y presentación. Vamos a ver la agenda de la fase, en este caso de la agenda de la fase número 2 o de la etapa número 2. Vamos a hablar sobre algunas experiencias etnoeducativas, algunos elementos de tipo teórico, dudas, inquietudes que se puedan presentar y observaciones por parte de ustedes. Bien, como bien les mencionaba, este curso, ¿no? Estamos en este momento en la etapa número 2, que corresponde al resultado de aprendizaje número 2, el cual lo pueden encontrar en el sílabus del mismo. Estamos en la etapa número 2, la cual se le denomina análisis de dinámicas socioculturales. El RAG, en este caso, corresponde al analizar dinámicas de carácter sociocultural desde una perspectiva crítica e intercultural, evaluando las relaciones y tensiones presentes en los diferentes entornos educativos y comunitarios. La actividad, vamos a socializarla, tiene unos elementos de carácter individual y elementos de carácter colaborativo. Frente a ello, pues tenemos que responder, enfocarnos en situaciones concretas que viven nuestros territorios y del cual pues vamos a abordar pues elementos que nos van a permitir tener claridad sobre el que tenemos que hacer. Esta actividad inició el 17 de febrero y finaliza el 30 de marzo del año en curso. Estamos ya prácticamente a 29 días del cierre de esta actividad. Presente y puedan realizar sus respectivos aportes en los diferentes medios que tenemos de carácter institucional y sobre todo en los foros colaborativos que están destinados para compartir y poder retroalimentar entre todos los avances que ustedes van presentando. Bien, entonces vamos a hablar de algo, de alguna manera, un tema que se relaciona con lo que hablamos en la primera web conferencia sobre esa línea del tiempo de cómo ha ido eh, gestionándose y podríamos denominar evolucionando el concepto de interculturalidad. Y entonces podemos aquí mirar en el texto denominado y titulado La interculturalidad, principio o fin de la utopía. Tenemos algunos fenómenos que sucedieron en el siglo XX y que de alguna manera siguen latentes y siguen vigentes en diferentes espacios y latitudes. En un primer momento, pues tenemos ese debilitamiento de los estados nacionales, eh, teniendo como presente, pues de alguna manera, pues conflictos y problemáticas que afectan muchas veces los territorios e inclusive desde la parte política, como la violencia, por ejemplo, se ha convertido en un problema álgido
que afectan a las comunidades en sus respectivos espacios o territorios o contextos. Bien, tenemos también fenómenos del siglo XX y a finales del siglo XX tenemos el auge de las comunidades étnicas y sus procesos y sus movilizaciones en relación al reconocimiento de sus derechos. De alguna manera, pues las comunidades empiezan a ser visibles, se organizan y dentro de sus principios, digamos, de lucha, entre comillas, bien denominados, pues se hace eso, ¿no? El reconocimiento de sus derechos. Tenemos también esa emergencia de la noción de cultura, ¿no? O sea, alejada del universalismo, ¿no? O sea, ese, ese equidistante entre Occidente, ¿no? Y entre el sur, entre el ser del sur y el ser del norte, ¿no? Y más cercana al concepto de la singularidad y de la diversidad cultural y de la diversidad cultural como tal, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese universalismo tiende pues, a soslayarse en los límites de la homogenización cultural que va en contravía, que va en contravía de, del reconocimiento de esas singularidades culturales, multiculturales e interculturales desde las prácticas pedagógicas y desde esa emergencia de esa noción de cultura. De alguna manera también tenemos todos esos procesos y esa ola migratoria a nivel mundial, pues que conlleva al encuentro con el otro y a un sinnúmero de problemáticas que en este momento, por ejemplo, están pues en boom, pues lo que están viviendo muchas poblaciones, ¿no? Con este fenómeno migratorio y todas las problemáticas que ello conlleva. Y tenemos también pues esta parte de la apabullante globalización económica, ¿no? Y por ahí tenemos pues a estos Estado-nación, pues que se convierten en los dominantes, ¿verdad? En términos económicos, ¿verdad? Y tenemos estos países como Estados Unidos, como China, como estos tigres asiáticos, ¿no? Que de alguna manera son los que llevan las riendas en materia de economía, ¿no? Y también es en esta parte mediática, pues, ¿no? O sea, el boom ahorita de las redes sociales y el bombardeo de información, pues, que de alguna manera, pues, se convierte en un elemento, pues, si lo asumimos de una manera responsable, pues, atractivo y benéfico para la población, pero si no lo sabemos manejar y utilizar todo este boom mediático, pues se convierte de alguna manera en una pérdida de una identidad y en de alguna manera, pues todo eso de lo que nos habla McLuhan sobre el concepto de aldea global y toda ese bombardeo mediático. Bien, entonces de alguna manera estos fenómenos nos van a permitir hacer un reconocimiento de cuáles son esas problemáticas de tipo sociocultural que podemos vivir en nuestros diferentes territorios y del cual es el epicentro, pues, en esta fase número 2. Bien, entonces por acá tenemos y retomamos el concepto de lo que es la interculturalidad. Entonces, va más allá, dice, de la coexistencia tal cual nos lo mencionaba un texto muy bonito del cual les recomendé en la web conferencia número 1, ¿no? Es más allá de coexistir, es ese promover esa interacción y ese diálogo entre culturas. Y de aquí de alguna manera podemos mirar ese ejercicio de interacción activa en ese intercambio de, de saberes, de conocimientos, de las singularidades de de cada una de las culturas que se comparten y conviven y reexisten en los territorios.
es parte de un proceso de aprendizaje mutuo, muy diferente a esa universalización donde está el dominante, el dominador y el dominado, producto, por ejemplo, de procesos de colonización cultural. Y hablamos del respeto mutuo, ¿no? Del valorar, del reconocer y del comprender las diferencias y del promover prácticas igualitarias, ¿no? Que de alguna manera se convierten en un derecho fundamental y se convierte en un derecho humano. El respeto por la igualdad y el respeto por en ese también en ese concepto de la fraternidad, del ser fraterno, desde un principio andino de reciprocidad. Y entonces generan resultantes, ¿no? Del diálogo constructivo, del entender, del resolver conflictos. En algún momento les mencionaba también que el conflicto es inherente al ser humano. Siempre van a haber diferencias, pero ¿de qué manera asumimos esas diferencias? Desde lo diverso. Y por ahí vuelvo y repito, ya empezamos a comprender y analizar frente a una situación cuál es el papel de los diferentes actores que tienen que vivir este sinnúmero de situaciones. Y hablábamos en un momento de la globalización, ¿no? Y entonces, si se puede asumir de manera positiva, la globalización puede homogenizar, pero también permite el intensificar esa interacción cultural en una mayor conexión, producto de la facilidad del contacto entre diversas culturas, los diferentes desafíos frente a ese riesgo de homogeneización y de pronto de pérdida cultural, contrario a lo que muchos pueblos indígenas nos hablan de esa revitalización cultural. Y es que de alguna manera este se convierte en un error, no hablar de pérdida cultural, porque la cultura permanece ahí latente. Y a partir de ejercicios de memoria, de prácticas educativas desde lo social, ¿cómo hacemos para revitalizar nuestras prácticas culturales en nuestros territorios? De igual manera, la globalización y la multiculturalidad nos ofrece un sinnúmero de oportunidades porque es un enriquecimiento cultural y que se generan unas nuevas perspectivas y unos nuevos paradigmas de tipo cultural frente al contacto y al encuentro con el otro. Bien, entonces, ¿qué papel tan importante cumple este concepto de multiculturalidad y la interculturalidad desde las prácticas educativas, desde cada una de las licenciaturas que en este momento nos encontramos cursando? Ya enfocados en términos geolocalización, esta es una experiencia muy bonita que se vivió con la gran familia Guá, específicamente en el departamento de Nariño, en el municipio de Barbacoas, en un resguardo que se llama el resguardo Gran Sábalo. Entonces partimos de tres preguntas: de cuál es el contexto, cuál es la población y cuál es la problemática sociocultural. Y estos tres elementos o estos tres interrogantes nos van a poder, nos van a permitir eh, encontrar e identificar unas problemáticas singulares que se encuentran en los territorios y que deben de traerse en este ejercicio de observación del cual tenemos en esta etapa de la fase número 2 o de la etapa número 2. Entonces miremos este video a ver y ustedes me comentan pues cómo lo podemos asumir. Por favor, me confirman si se escucha el audio del video. Y de nuevo, mil disculpas que estoy con la garganta un poquito pues acostipada.
¿Me confirman si se escucha? Sí, señor, sí se escucha. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Para nosotros los Aguá, el territorio, la madre naturaleza es un espacio de vida donde se convive, comparte e intercambia los conocimientos y saberes, y de ella somos y de ella venimos, y cuando nos vamos nuestros espíritus nos quedamos viviendo. La lucha del pueblo Ngalagua es por la defensa del territorio, la vida, la cultura, la lengua materna, salvaguardar la biodiversidad bajo el comportamiento de nosotros. El bastón de mando representa la autoridad indígena, Agua. Con ella defendemos nuestros derechos territoriales. Somos protectores de vida, autoridades ambientales, científicos, pero ancestrales. Siempre los sueños que anhelamos es se mantenga ese conocimiento, que no seamos vulnerados nuestros derechos, que esas luchas sigan dando nuestros niños y niñas bajo un gobierno dentro de un territorio, que seamos visibles al interior del territorio, sino también reconocidos a nivel del gobierno de los dos estados, a nivel internacional. Los animales, las plantas, los árboles no tienen límites de frontera. El río Mira y Mataje unen en un solo, así como nosotros los Aguá. Mira y Mataje, ríos que unen. Bien, entonces en ese orden de ideas, pues estos tres interrogantes son supremamente importantes que los tengan ustedes en cuenta al momento de definir sus problemáticas socioculturales. Y recordemos y tengamos muy presente, y eso lo vamos a mirar en un momento, que el identificar un problema sociocultural implica de alguna manera un gran desafío, porque en la siguiente etapa, en la etapa número 3, ustedes tienen que pensar en una estrategia de tipo pedagógico en la cual ustedes puedan decir, bueno, este problema lo podemos abordar desde nuestro quehacer como futuros licenciados de esta manera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aportar desde nuestro rol como educadores? Porque ha pasado casos, ¿no? Que confundimos problemáticas que son afines, podríamos decir, o son competencia de los entes gubernamentales. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, me planteaban en algún momento un problema y me decían, profe, es que vamos a trabajar el problema de la atención en salud para la comunidad del barrio Santander en el municipio de, de Ricaurte, ejemplo. Entonces, claro, yo les decía, bueno, ¿qué relación tiene ese problema de tipo sociocultural en relación a su quehacer pedagógico? Entonces, una cosa es un problema que es ya, digamos, de competencia directa de nuestros entes gubernamentales. Y otra cosa muy diferente es identificar una problemática comunitaria, territorial o etnoterritorial con población campesina, con población indígena, con población LGTBIQ+, con población rom, con población afrocolombiana, que nosotros desde nuestro quehacer educativo podamos generar estrategias que permitan de alguna manera esa revitalización cultural o que permita de alguna manera generar una transformación en estas comunidades. Bien, entonces no sé si de pronto
¿Alguna o alguno de ustedes me quiere colaborar dándole respuesta a estos tres interrogantes? Así como una pequeña síntesis de lo que acabamos de observar y de escuchar en el video. Buenas noches, estimado doctor y ¿Cómo compañera. estás? Muy buenas noches. Gracias por tu participación. Te escucho. Bueno, el contexto creo que es una comunidad indígena. No identifiqué bien. El video está un poco pequeño. La población son los indígenas, no sé si me equivoco, Awa. Y ¿Correcto? y la problemática es que no son reconocidos por ninguna de las dos fronteras. Y ellos, como principales actores, dicen que la madre naturaleza y los animales, los árboles, no tienen ninguna frontera, que siempre están conectados. Correcto. Mira que tú le das un sentido al hecho de esa ruptura de fronteras, ¿no? Entonces, de alguna manera, mira que las fronteras son elementos, podríamos decir, sí, que permiten definir o garantizar la soberanía de un país, pero para efectos de una comunidad o de un pueblo indígena, ellos no tienen fronteras porque el territorio es de todos. ¿Cuál es el contexto? Si volvemos y retrocedemos un poquito el video, podemos ubicarnos, miren, este es el suroccidente colombiano, nos encontramos en el departamento de Nariño, bien, esta viene a ser la frontera con el Ecuador. De hecho, la gran familia Guam tiene un territorio muy, muy, muy amplio. Bien, y comparten territorio desde Colombia, en este caso, el resguardo Gran Sábalo, de donde se gesta este video, en el departamento de Nariño, específicamente en el municipio de Barbacoas, pero también comparten territorio en el Ecuador. E inclusive va más allá, también tenemos comunidad y población de esta gran familia Guam en el departamento del Putumayo. Población, ya identificamos claramente, es la población indígena Ingal Agua, que en su lengua materna, el aguavid, es gente de la selva, bien, entonces perteneciente a este resguardo, al resguardo Gran Sábalo. Y la problemática es una problemática de tipo territorial, como lo acabo de mencionar la compañera, y específicamente la parte de el mayor Gabriel nos dice, nosotros somos científicos ancestrales. Entonces viene esa connotación de cuáles son esos saberes, cuáles son esos conocimientos que viven estas comunidades y que son muy válidos. Tenemos la parte bilingüe, que también se convierte en otra problemática, y en este caso la parte ambiental, ¿verdad? Y todas las problemáticas que, por ejemplo, han transgredido los territorios de las comunidades indígenas, como por ejemplo el narcotráfico y por ende la violencia y un sinnúmero de situaciones, pues que hacen que de alguna manera, pues estos procesos identitarios y de fortalecimiento cultural se miren debilitados. Bien, entonces miren que estamos hablando de un contexto específico. Porque si nosotros dijéramos, en nuestro problema, y esa es una situación que muchas veces cometemos, o de pronto es como el error más que se suele generar al momento de identificar una problemática, que inclusive sucede también cuando uno está realizando ejercicios investigativos, por ejemplo, en proyectos aplicados, en proyectos de grado, en proyectos de investigación, que tendemos a generalizar la problemática. Entonces, si por ahí encuentro una problemática, que me digan, los pueblos indígenas en Colombia están viviendo problemas de tipo ambiental. Caramba, o sea, ¿cuándo vamos a terminar de hacer un estudio con todos los pueblos indígenas? Yo en algún momento les decía, no nos alcanzaría la vida prácticamente para poder hacer un ejercicio investigativo de esta manera. Que inclusive con la gran familia Agua,
con el gran territorio que ellos tienen, no nos alcanza esta vida para hacer un ejercicio investigativo. Entonces, que miren que nos tenemos que adentrar ya específicamente a un resguardo específico. ¿Mm? Porque en este caso, por ejemplo, el pueblo Aguam en este momento tienen más de 32 resguardos. Creo que son 32 legalmente constituidos. Tengo por ahí esa duda, no sé hasta el año anterior cómo ellos estaban. Miren que son 32 resguardos dentro del territorio de la unidad indígena del pueblo Aguam. Y ya se convierte en una problemática inmensa, imposible de tratar. Entonces, por ahí es bien importante que vayan reflexionando frente a los ejercicios investigativos y de observación que ustedes vienen abordando. No sé si tengan alguna duda en relación a esto, ¿no? A identificar una problemática. Pues por mi parte creo que ya debo empezar a corregir el aporte que hice al foro, porque hablo en general, no especifico ningún lugar o alguna comunidad. Eso, listo, perfecto. Sí, porque esa es la intencionalidad, ¿no? Y miren que el curso, en su primer momento, en esta etapa, no es generar esos espacios de diálogo, ¿no? Y miren que yo les hablaba de alguna manera, este curso es muy enriquecedor porque tenemos estudiantes de diferentes contextos y de diferentes latitudes. Y el hecho, por ejemplo, ya de identificar una problemática que está viviendo mi barrio, ya se convierte en un elemento específico para abordar. Que en el corregimiento o en la vereda donde yo estoy viviendo, también ya es un contexto específico y ya es un problema puntual que están viviendo. Porque miren, son muy diferentes las problemáticas. Ejemplo, me van a hablar sobre la población migrante venezolana, pero es una situación la que viven, por ejemplo, en Cúcuta, ¿m? Que es la frontera con Venezuela, y otra cosa muy diferente lo que viven, por ejemplo, los mismos migrantes en Ipiales, que es la frontera con el Ecuador. Entonces, miren, se convierten en la misma población migrante, pero los contextos y las problemáticas pueden variar o se genera esa variación de acuerdo a donde se puedan encontrar. ¿Mm? Entonces, miren que eso es un elemento bien, bien importante que debemos de tener en cuenta. Ya mirando un poquito, hablando sobre la educación intercultural, ¿no? Dice la lectura que una de las lecturas sugeridas que estas nociones de interculturalidad y de educación intercultural se dieron a finales del siglo XX. Y yo les decía, ya a finales, entre los años 70, el movimiento indígena en Colombia, por ejemplo, se empieza a organizar y empiezan a ser visibles una serie de problemáticas de carácter cultural, de carácter social, que ya empiezan a exigir al Estado, ¿no? Ese reconocimiento como tal. Pero a nivel latinoamericano, en el Perú, en el Ecuador, ya se empiezan a dar las primeras experiencias de educación bilingüe. Porque, por ejemplo, para un pueblo indígena, ¿no? Y creo que de pronto uno dirá, no, profe, pero es que yo me encuentro en la ciudad. Pero imagínense en un momento que ustedes eh, se les genere una oportunidad de trabajar en una comunidad étnica. ¿Mm? Entonces, el papel de lo bilingüe como ese canal, ¿no? Que permite generar esa memoria ancestral y esa conexión con sus antepasados y con sus ancestros. Entonces, muchos pueblos indígenas, miren que han terminado, ¿no? Sumidos en el olvido y de ser comunidades indígenas pasan a denominarse o autodeterminarse como comunidades campesinas.
precisamente porque se ha perdido la lengua nativa. ¿Mm? Entonces miren que estas experiencias en el Ecuador, en el Perú, en México, ¿no? Surgen de esos procesos de pedagogizar el multiculturalismo. Y como resultante, pues que tenemos lo que es la educación intercultural. ¿Mm? Entonces, alguno de ustedes dirá, bueno, ¿cuál es mi rol desde, por ejemplo, como licenciado en la parte de primera infancia? ¿Cómo puedo asumir con los niños prácticas de educación intercultural? ¿Mm? Desde la filosofía. Tengo un compañero que realizó un trabajo de grado bien interesante y él hablaba de la ecosofía. Entonces, ¿cómo desde la filosofía puedo responder a esta educación intercultural? Desde las ciencias exactas, desde las matemáticas. ¿Cómo aporto también a generar estos lazos de fraternidad en como resultante de procesos educativos interculturales? Y por ahí ustedes se van a encontrar ya al momento de realizar la actividad colaborativa, deben de concertar. ¿Cuál es el problema que ustedes miran más fuerte, digamos de alguna manera? Porque todas sus problemáticas son válidas, pero desde ese ejercicio de concertación, ¿con cuál problemática vamos a asumir nuestro ejercicio de observación, en este caso investigativo? Ya desde la pedagogía social, también la pretensión que ella tiene, la pedagogía social, está en eso, en resolver problemáticas socioculturales. Y de igual manera, brindarles a las personas, a los grupos, a las comunidades, ¿verdad? Esas herramientas para eliminar estos procesos de exclusión social que son tan marcados en muchas de nuestras comunidades. Entonces, esta pedagogía social, a mediados del siglo XX en Europa, se mueve entre los ámbitos social y entre el ámbito político. Desde lo social como la promoción y desarrollo el desarrollo sociocultural, ¿no? Desde prácticas basadas en la solidaridad, en el comunitarismo, en la justicia social y en la democracia. Y desde el ámbito político, ¿cómo se generan escenarios para cambiar estas estructuras, estos conflictos y estos procesos de exclusión social? Y recordemos que este accionar político también nos atañe a nosotros como educadores, porque la educación, recuerden, se convierte también en un acto político. Y cómo nosotros asumimos esos conflictos, esas problemáticas y esas prácticas de exclusión social, y somos también responsables de cerrar esas brechas frente a la relación con el otro. Entonces, por ahí la incidencia de la pedagogía social es bien importante y bien significativa en este quehacer de la educación intercultural. Y recordemos que ese trabajo sociopedagógico no es ni mantener ni buscar directamente el bienestar del otro. O sea, no podemos hablar desde el concepto de progreso y de desarrollo. No podemos monetizar la educación. No podemos monetizar nuestras prácticas educativas y nuestras prácticas de educación intercultural. Es de alguna manera esa búsqueda de ser, estar y de actuar en y con el mundo. Miren estas dos imágenes, ¿no? Bastante significativas. En su momento, este joven, en la historia de este joven es muy bonita porque él estaba en grado noveno, décimo, ¿no?
Él es interesante, él se llama Wilmer Bisbicus y miren esa conexión con su padre, con el señor que aparecía, con el mayor que aparecía en el video, con don Olivio. Él prácticamente siguió la huella de su padre y se convierte en un defensor de su territorio y del medio ambiente. Y por ahí lo miramos realizando, miren, mensajes alusivos al cuidado y la preservación de su territorio. Y este joven, como también desde estas prácticas globalizantes, ha tenido la oportunidad de compartir y de darle a conocer al mundo, ¿no? Lo que se está haciendo en su territorio. Porque desde lo ambiental como una problemática, es una gran prioridad ahorita a nivel internacional. ¿Mm? Porque parte de esa preocupación que está pasando con ese mundo que es no de unos, sino de todos. Y que muchas veces desde estas prácticas individualistas nosotros perdemos, ¿no? El hecho de mirar qué pasa en nuestro barrio, qué pasa en nuestras comunidades. Y desde esos diferentes liderazgos que también tenemos como educadores, cómo estamos generando acciones pedagógicas de transformación social. Entonces, bien importante es pensar el problema sociocultural desde una estrategia sociopedagógica, para que de pronto lo vayan teniendo en cuenta. No sé si de pronto tengan algún interrogante o quieran hacer algún aporte en relación a lo que hemos venido hablando. Profe, la compañera Yesmi tiene problemas con el audio, pero ella quiere preguntarle acerca del contexto o de la problemática que ella va a trabajar que se presenta en su territorio. ¿Se lo puedo leer? Sí, claro, sí me lo puedes compartir como para tomarlo como ejemplo. Ella dice, profe, buenas noches. ¿Será que yo puedo trabajar con la problemática de falta de los escenarios culturales para los niños y las niñas, ya que acá donde vivo carecen de estos espacios? Listo, bien. Mire que el problema de pronto lo asume como no tener unos espacios de tipo cultural, pero en sí, ¿qué es lo que vive la población? ¿Qué está sucediendo con ellos? O sea, el problema es únicamente, hay que pensarlo, el problema únicamente es el que no se tiene los espacios. O de pronto puede ser que no se están aprovechando los espacios para fortalecer esas prácticas culturales. Entonces, si no hay espacios, entonces, ¿qué papel juegan las instituciones educativas, por ejemplo? ¿Qué papel juega el currículo de las diferentes disciplinas en relación a esas prácticas culturales? Entonces, por ahí tenemos que repensar que de pronto el problema no es el espacio como tal, no es la infraestructura, sino lo que de pronto están viviendo estos niños, estos jóvenes, estos adolescentes e inclusive la población adulta mayor frente a sus prácticas de tipo cultural. Entonces, por ahí habría que repensarlo un poquito. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bien. Aquí pues tenemos un poquito lo que es el marco legal de lo que es la etnoeducación, ¿verdad? Y desde la definición como tal, como un proceso social y permanente que permite la adquisición de conocimientos, le aumento a lo que dice el autor, conocimientos, saberes y valores en el desarrollo de habilidades y destrezas en relación a unas necesidades, a unos intereses y a unas aspiraciones de las mismas comunidades. Ya desde el marco legal, con la Constitución Política del 91, pues ya se crean nuevos referentes para repensar la educación como un derecho fundamental dentro de una nación pluriétnica. Y la Constitución del 91 le da apertura a este marco legislativo
legislativo con la Ley General de Educación de 1994, donde nos define la etnoeducación como esa educación propia que se deben generar en los espacios etnoterritoriales. Y ahora bien, frente a estos retos y oportunidades que se habla desde lo intercultural y desde esa convivencia, ¿no? Y por ahí también, miren, podemos entender estas como unas problemáticas en relación a los prejuicios frente al hecho de combatir estereotipos y distintas formas de discriminación. Porque es que muchas veces desde nuestro argot popular, pues decimos, es que tal población es delincuente y generalizamos. Y ya empezamos a marcar a esa población y generamos un estereotipo. Desde los procesos de comunicación, cuyo objetivo es superar esas barreras lingüísticas y culturales, de las cuales no deben de existir esas barreras. Desde aprovechar la diversidad para generar nuevas ideas. Y mire lo importante de este ejercicio de escucha frente a identificar una problemática sociocultural, perdón, y cómo, si tengo compañeros en mi grupo colaborativo de diferentes licenciaturas, cómo podemos hacer un ejercicio de carácter inter y transdisciplinario para poder abordar este, esta problemática sociocultural. Porque por ahí puede darse en un grupo que hayan compañeros, no, compañera, yo estudio matemáticas, yo estudio pedagogía infantil, yo estudio educación y yo estudio filosofía. ¿Cómo desde ese ejercicio de escucha y desde ese ejercicio interdisciplinario puedo generar estrategias para abordar una problemática? Ese es el gran reto que ustedes tienen para la siguiente actividad, que ya pues se viene a dar en la etapa número 3. Y ya finalmente tenemos pues aquí una síntesis de lo que trata la actividad. Y me permito hacer un ejercicio de lectura literal, donde dice, el trabajo individual debes identificar una problemática sociocultural en tu entorno educativo o comunitario. Analizar cómo la perciben diferentes actores. Puede ser estudiantes, docentes, líderes comunitarios, comunidades étnicas, gobernadores del resguardo, líderes, vuelvo y repito, el líder de la Junta de Acción Comunal, el líder comunitario en el territorio, en territorios afro. Entonces, miren, identifico la problemática, miro cómo perciben estos diferentes actores esta problemática, cómo la identifican, e inclusive podemos hacer un ejercicio a modo de entrevista y plantear algunas preguntas para que estas personas conocedoras de su realidad, desde sus contextos, nos puedan brindar una información bien veraz y pertinente frente a esta problemática. Una vez tengamos en cuenta y clara esta problemática, pues vamos, ¿no?, a identificar constitucionalmente y con los documentos que están en la unidad 2 frente a estos derechos culturales a nivel nacional e internacional, cómo hay ese encuentro, ¿no? Ah, mira, yo voy a trabajar y ahorita miramos un ejemplo. Vamos a trabajar la parte ambiental, entonces busquemos a nivel constitucional. ¿Qué derecho es que se debe de garantizar a esta comunidad? Para finalmente, en este caso, pues elaborar un informe, dice, de 500 palabras con argumentos claros y bien importante que me decían por ahí, puedan referenciar, ¿no?, y citar los diferentes textos que están en esta unidad. Y ya como trabajo colaborativo tenemos el socializar todas nuestras problemáticas, ¿verdad?
y van a construir una matriz de problemas que yo les voy a compartir el día de mañana con un texto muy bonito que me parece desde unas experiencias que se viven en el hermano país del Ecuador sobre problemáticas de carácter sociocultural, donde tengamos donde identifiquemos el problema sociocultural, cuáles son esos actores, causas y consecuencias y esa fundamentación teórica y normativa para que vayan de la mano. Pero sí es bien importante que primero, de manera individual, ustedes puedan compartir sus problemáticas y puedan retroalimentar a sus compañeros y puedan de alguna manera decir, ve, a mí me parece muy bonita la experiencia que están viviendo eh, en Medellín, por ejemplo, en una de las comunas. Y me gustaría seguir conociendo y aportando desde mi papel como educador hacia estas comunidades. Porque esa era alguna pregunta que me decían, profe, pero es que yo no conozco la realidad que viven, ejemplo, en la Comuna 13 de Medellín, porque yo vivo en Leticia. Entonces, y me decía un estudiante, me toca, profe, viajar hasta Medellín para conocer de primera mano cuál es la problemática. No, porque tu compañero que vive en Medellín y tú que vives en Leticia, tu compañero de Medellín te va a decir, mira, en mi comuna estamos viviendo esta situación. Y si a ti, pues independientemente de tu problemática en Leticia, que es muy válida y muy importante, te parece que quisieras seguir trabajando con el compañero, entonces mira, ya estamos generando un diálogo de carácter intercultural, porque me atrevo a conocer lo que el otro también está viviendo. Pero no dejemos para la última semana, para apenas empezar a determinar el problema y después salgamos a hacer el ejercicio de decir, profe, es que no nos logramos colocar de acuerdo porque ninguno de los compañeros en el mes que ahorita inicia de marzo ha compartido su problemática y quisiera conocer más sobre estas experiencias o sobre estas situaciones que viven en otras latitudes. Entonces, sí es bien importante que no dejemos para la última semana porque prácticamente le vamos a hacer un daño al otro compañero. Que inclusive después me puedan decir, profe, ya falta una semana y ninguno de los compañeros en el foro ha compartido su problemática. Entonces, mucho ojo con ello. De eso se trata el foro, de que vayamos aportando y vayamos dando a conocer qué es lo que queremos trabajar para que podamos responderle al trabajo individual y al trabajo colaborativo. Aquí, así a grosso modo, les traje dos ejemplos de problemáticas socioculturales y les leo una de ellas. Y esto es lo que ustedes deberían de tener en cuenta al momento de identificar su problema. Entonces les leo el problema. ¿Cuál es el problema? Muchas instituciones no incluyen educación ambiental en sus planes de estudio, lo que limita la conciencia ecológica en los estudiantes. ¿Quién me puede decir cuál es el error de este problema en relación a lo que hemos hablado el día de hoy? Muchas instituciones no especifican cuál institución, porque hay demasiadas. Correcto, muy bien. Entonces, a este problema no le falta identificar cuál institución y el contexto donde se encuentra la institución. Miren que yo este ejercicio lo hice con inteligencia artificial, pero miren el resultado. Nos generaliza la IA. ¿Mm? Y nos dice, claro, muchas instituciones. Y de pronto en la problemática que ustedes de pronto pueden compartir, si utilizamos IA, nos va a pasar eso. Es que la inteligencia artificial de pronto no tiene digamos, ese testimonio de viva voz o ese ejercicio de observación de lo que vivimos en nuestras comunidades. Actores involucrados, miren, en este caso, pues tenemos a docentes, estudiantes, a los directivos, a las familias,
a la misma comunidad. Y ellos son los que tenemos que abordar para conocer de viva voz o de fuente de primera mano de cuál es la situación y la problemática. Tenemos que pensar cuando identificamos un problema cuáles son las consecuencias, pero no solo nombrarlas. ¿Listo? Porque aquí nos está nombrando, miren, nos dice falta de cultura ambiental, desinterés por la sostenibilidad, degradación de los entornos naturales. De los entornos, de todos los entornos los asume la IA. Pero nuestro ejercicio es especificar estas consecuencias, qué es lo que deja. Nos falta detallar y hacer una descripción más profunda. Ya con la relación normativa, miren, nos habla de la Constitución política, nos habla del artículo 79, en la cual nos menciona el derecho a un ambiente sano. Y por ahí los invito a que revisen a nivel normativo cuáles son los documentos referentes que nos hablan sobre ello. ¿Listo? Entonces me gustaría escucharlos, ¿no? Si de pronto pues tienen alguna inquietud o alguna observación y si tienen la guía de aprendizaje, pues tomémonos unos 2 o 3 minuticos para hacer preguntas en relación a ello. ¿Cuál es el compromiso el día de mañana? Mañana les comparto, o si puedo esta noche, el enlace de la webconferencia, un documento que les puede ayudar para conocer experiencias de carácter, de experiencias en relación a problemáticas socioculturales de nuestro hermano país Ecuador. Les voy a compartir un ejemplo de una matriz de problemas para que ustedes puedan, de alguna manera, poder hacer su ejercicio colaborativo. Entonces, esos serían los compromisos que yo les compartiría, esos serían los compromisos, pues, digamos, de la información que les brindaría de los grupos que estamos acompañando en este curso. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud. Primeramente, me tomo la palabra y le doy gracias porque fue muy preciso y ahora tengo que volver a replantear toda la situación que yo planteé. Me parece que no cumplo con los requisitos de lo que solicita la guía y más y menos ahora después de su explicación, porque no especifico los lugares o la comunidad, tampoco busqué un referente o alguna norma que justificara y lo tomé como que a un nivel de comunidad muy amplio, donde aquí en los ejemplos que usted nos da, veo que en mi comunidad educativa, donde estoy haciendo mis prácticas pedagógicas, hay problemáticas más pequeñas que sí puedo abordar tal vez ahora durante las prácticas. Muchas gracias. Muy bien, María José. Me alegra pues que este espacio haya servido para poder generar o aclarar pues dudas que de pronto se vienen presentando. Y bien pues que aproveches de pronto los cursos prácticos que en este momento estás, valga la redundancia, cursando para también poder identificar qué es lo que está sucediendo. Porque recordemos, ¿no? Nosotros este curso no es práctico, no es parte de práctica pedagógica, porque es solo un ejercicio de observación y de definir y que aprendamos a definir, por ejemplo, qué es una secuencia didáctica, que eso lo vamos a mirar en la siguiente etapa, pero que no llega hasta el punto de implementar, sino nomás de diseñar. Listo, María José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé, de los otros participantes. Bueno, igual vamos a ir retroalimentando, vamos a ir compartiendo. Es muy importante que ustedes repliquen la información a sus compañeros de este encuentro y que les digan y les mencionen que por aquí dejamos algunas pautas, algunos tips frente al desarrollo de esta actividad. Les agradezco mucho su tiempo, ¿no? Y de nuevo, mil excusas no haberme conectado el miércoles, pero creo que ya me escucharon cómo estoy con mi garganta, pero bueno, hacemos el esfuerzo y aquí estamos acompañándonos. Que pasen una feliz noche.
Igualmente para usted. Feliz noche, compañeras.